Buenas tardes, señoras y señores. Ahora sí que sí empezamos, ahora sí que sí arrancamos y lo hacemos como ya les hemos avanzado en los titulares, de la mano de la literatura infantil y juvenil en este caso, y de la mano de David Salvador. Muy buenas tardes, bienvenido a La Explanada. Un placer estar aquí en Alicante Capital, un sueño presentar este libro en una ciudad que yo quiero muchísimo porque trabajé por aquí una temporada y de verdad gracias por la oportunidad. Además, nos vamos a embarcar en una aventura que yo creo que es intergeneracional, porque a lo largo de la entrevista se van a dar cuenta que afecta tanto a los más pequeños de la casa como también a los más mayores, a los nostálgicos y a aquellos con sed de aventuras, de viajes. Hablamos del último gnomo. El último gnomo que le pide al protagonista Arturo que lo acompañe hasta el último bosque del planeta, que está rodeado por las montañas de la muerte, que son unos volcanes donde el ser humano todavía no ha podido acceder ahí, en un escenario donde ya no quedan bosques, en un escenario donde prácticamente la naturaleza está exterminada, pero él, a cambio de acompañarle a ese último bosque para que se transforme en un árbol, recuerda que los gnomos no morían, se transformaban en árboles, le regalará el libro secreto de los gnomos, con los aprendizajes de los gnomos milenarios para que nos podamos desarrollar como sociedad, al mismo tiempo que respetamos los tiempos de la naturaleza. Todo esto resuena, sobre todo en las cabezas de aquellos que ya van teniendo una edad, o mejor dicho, experiencia, que esto es algo que nos gusta a nosotros reseñar aquí en el programa, en La Explanada. Claro, nos recuerda un poco a David el Gnomo, y es que no deja de ser también un homenaje, ¿no?, a esas gentes que crecieron con aquellos seres diminutos que tantas alegrías nos dieron. Correcto, es que la historia es una historia original mía. Está basada en el libro Die Kabouters, que fue un libro alemán en el cual el señor Claude Bierboyd, creador de David el Gnomo, cuando lo descubrió, basó toda la serie de David el Gnomo. Entonces, aunque la historia es original, sí que es verdad que con toda la historia rindo homenaje a David el Gnomo de los 80, fue la serie de mi vida, la serie de mi infancia, con aquellos gnomos muy diminutos, como tú has dicho. La palabra nostalgia va a estar en todo el libro y, por supuesto, también porque 40 años después de aquella serie pude reunir a la gente que quedaba viva para poder hacer este libro y que ellos me ilustraran y me iluminaran para crear una historia única para lo mejor que tenemos en nuestra sociedad, que son nuestras futuras generaciones. Enseguida vamos a detenernos en esa hazaña, ¿no?, de conseguir reunir a tanto talento de nuestro país y que, bueno, pues hicieron una serie intergeneracional, como venimos diciendo a lo largo de estos minutos de Explanada. Pero antes vamos al proceso de creación. ¿Cómo fue ese momento donde decidiste que tenías que darle una segunda oportunidad a los gnomos? Claro que sí, mira, mi primer libro era El gran viaje de Numeratrón, que publiqué en 2020, que es un libro muy pedagógico y muy didáctico. Posteriormente celebré la festividad de Halloween con Spooky, la noche de Halloween, y en este tercer libro, que finalmente acabó siendo el quinto, quería crear un relato que fuera una carta mía de amor al planeta Tierra. Al principio era un álbum ilustrado, pero cuando ya fui escribiéndolo a través de un gnomo y se fue vinculando a la gente de la serie, se fue haciendo cada vez el libro más grande y pensé en crear un producto único, un libro único, donde estuviera vinculada a la gente de la serie, pero claro, la historia se iba haciendo cada vez más grande, porque el libro combina personajes originales míos, Carlos, como el Dr. Fenicius, que es el hechicero más reconocido de Liverpool, con personajes clásicos de la serie que estaban en el libro Die Kabouters y que posteriormente lo vimos en David el Gnomo. Así que se fue haciendo grande, porque pensé que para sacar un álbum ilustrado siempre estoy a tiempo, pero un libro así, de estas características, no se hace todos los días. Antes se combinaba mejor y sobre todo en las televisiones generalistas y aquellos que daban la oportunidad a las producciones que también depositaban, ¿no?, en el producto cierta moraleja, ciertas lecciones de vida que las podemos extrapolar incluso en los tiempos que corren. Hablamos de la sostenibilidad, del cuidado del planeta, de la amabilidad. Todo esto también queda impregnado en este viaje que decides hacer con el último gnomo. Correcto, porque he intentado, como soy docente, he intentado trabajar los objetivos de desarrollo sostenible de una forma muy neutra, también aquellos objetivos sociales, como una reflexión muy grande a ver qué estamos haciendo las personas entre nosotros mismos, en vez de cuidarnos, protegernos, ayudarnos, y no solamente eso, sino objetivos también de desarrollo sostenible con la naturaleza, que en la serie de los años 80 ya se empezó a ver algo y que 40 años después continuamos, pues eso, teniendo graves problemas medioambientales en el planeta, y quería transmitir eso, que es posible desarrollarnos como sociedad al mismo tiempo que cuidamos la naturaleza. Al igual que la literatura en general, este género, ¿no?, el género literario dedicado especialmente a los más jóvenes, vuelve a tener una etapa dorada. Cada vez son más los niños y adolescentes que deciden tener un libro como amigo.
Correcto, lo que pasa es que cuando una persona va a crear un producto, un libro, una historia, tiene que ser original. Y por eso yo siempre reviso lo que es un poco la bibliografía que se ha publicado a través de la protección al medio ambiente, los animales, los ODS, y quería hacer pues eso, un libro que sea una aventura, que sea de narrativa, pero que no esté tampoco, tú lo ves en una librería y no parece que vaya a trabajar todos los ODS ni tenga este mensaje medioambiental, pero realmente cuando lo abres y empiezas a descubrirlo, te das cuenta de que es así. Hablabas de que también aparece esa serie que a ti personalmente te marcó. ¿Cuánto hay del David que se sentaba frente al televisor en estas páginas? Pues nada, hay muchísimo, porque a medida que fui escribiéndolo fui recordando mucho mi infancia y fui recordando aquellos momentos que nos hacen únicos como persona, y hay mucho, porque incluso la letra de la canción de David el Nomo, que el compositor hizo el prólogo de este libro, está repartida por todo el texto para que la gente que era fan de la serie le salga una sonrisa cuando la lean, pero yo creo que las personas no cambiamos, sino que evolucionamos. Oye, compañeros, yo no sé si tenemos a mano en alguna de nuestras carpetas la canción de David el Nomo, pero debería sonar ahora mismo porque, claro, seguramente la gente que esté en casa, yo insisto en esto, tendrá esa nostalgia ochentera que tenemos los que hemos visto buenas series. Al final, tú tuviste la oportunidad de hablar con uno de los creadores de David el Nomo, que para aquella gente que no lo sepa, también fueron creadores de La Vuelta al Mundo en 80 días de Willy Fogg, D'Artagnan, Zipizape. Bueno, un sinfín de series animadas que contaban la vida y contaban historias de una manera muy particular. ¿Cómo ha cambiado la forma de contar historias y qué has querido mantener tú también? Ha cambiado muchísimo, pero tú antes has nombrado la palabra nostalgia y es lo que quiero transmitir con este libro. La palabra nostalgia, porque aunque las historias cambian y hoy en día sabes que la literatura infantil y el consumo de audiovisuales por parte de series ha cambiado mucho, yo creo que tenemos que recordarle a nuestras futuras generaciones que lo del pasado no era malo, era simplemente diferente y lo diferente no es malo. Así que traer este libro con una imagen muy actual al cargo de Mike Bonales, que es el ilustrador, con toda la gente de la serie, pero con un mensaje muy actualizado y sobre todo con una imagen, como estáis pudiendo ver, muy cartoon, adaptada a los tiempos de ahora. Tuviste la oportunidad de hablar con el creador, una entrevista que aparece al final del libro. ¿Cómo fue esa oportunidad que se te brindó? Pues fue su última entrevista realmente. El señor Claudio Bierboyd lo conocí en un hotel en Valencia. Él era muy inteligente porque antes de dejar una entrevista para mí quería conocerme en persona. Y él está considerado el Walt Disney español, no solamente por David el Nomo, sino por muchas otras series que él hizo y que también fue el productor, como La Pantera Rosa, que la trajo a la España. Y luego, bueno, las series de Mortadelo y Filemón animadas, que él también las produjo a través de su empresa. Y bueno, fue una persona maravillosa. Yo siempre digo, Carlos, que la gente más grande es la que menos te pide a cambio, ¿no? Él no me pidió nada a cambio, él me dijo que yo era el último Nomo, porque realmente yo era el único que había viajado al pasado para recuperar esas enseñanzas. Y fíjate, Carlos, me dijo una cosa muy bonita que quiero compartir con toda tu audiencia. Antes de irme, de despedirme, porque días después el señor Claudio falleció, le pedí que me diera un consejo para vivir mi vida. Y él me dijo que utilizara mi vida para hacer feliz a las personas, solo eso. Ese consejo está reunido en el libro con su última entrevista, porque días después la vida se lo llevó y bueno, me siento muy orgulloso y muy privilegiado de haberlo conocido y que esa enseñanza esté dentro del libro para todos los lectores. Bonitas palabras. Yo creo que poco puede mejorar en esta entrevista, pero aún queda un tema que queremos tratar, son tus futuros trabajos. Y señoras y señores, esto podría decirse que es casi exclusiva mundial, o podemos decir que es exclusiva mundial. Vamos a decir que es exclusiva mundial, claro que pues sí. luces de exclusiva mundial. Ahí estamos viendo tu próximo trabajo, tu próximo proyecto, un cómic, o como le decíamos antes aquí en España, un tebeo. Correcto, correcto. Es mi primer cómic infantil, no es narrativa. La verdad es que es uno de mis nuevos proyectos y con este cómic lo que pretendo es celebrar los años dorados de la revista TVO, con Mortadelo y Filemón, Zipizape, el Botones Sacarino, todo ese humor, todo ese estilo de vocabulario que tiene y por supuesto, bueno, también ha participado en este cómic gente que participó en el libro del 50 aniversario de Mortadelo y Filemón, gente que trabajó con Ibáñez, han estado también aquí, como siempre ayudándome y bueno, hemos creado una historia maravillosa de un pequeño cerdito que se llama Chanchorizo, chancho de cerdo y chorizo de ladrón, que son un ladrón de granjas, él junto con su banda. Todo le sale mal en la granja y al final tiene una moraleja para nuestros pequeños, porque claro, tienen que saber que robar está mal, por eso al final siempre hay una moraleja, pero que se preparen a reírse, a divertirse, a recordarles a la época de Mortadelo y Filemón con los disfraces y aquel Zipizape, que no sé si te acordarás, pero eran bastante gamberretes. Desde luego que lo eran. David Salvador, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, por compartir este ratito y recomendación literaria para nosotros.
nostálgicos, para jóvenes, para adultos, este último nomo y ese viaje que nos invita a hacer David a través de la literatura. Gracias, de verdad. Gracias a vosotros por la oportunidad y un abrazo y un beso muy grande, Alicante Capital. Y nosotros continuamos, seguimos, que no paramos, ya lo ven. Qué tarde de jueves se nos ha quedado para hacer de nuevo parada. ¿Dónde? En la Santa Faz, en ese monasterio, en ese caserío donde se encuentra nuestro compañero